Ahí está. Hoy vamos a ver el pueblo mágico de Metepec. De Metepec en el Estado de México, por supuesto, ¿no? Creo que la mayoría de ustedes lo conoce o al menos ha escuchado hablar de este pueblo mágico. A lo mejor no como pueblo mágico, incluso es muy probable que algunos de ustedes no supieran que Metepec era un pueblo mágico. Pero, pues como lo hemos visto con los últimos, al menos con los últimos pueblos que hemos tratado en la clase, Metepec tiene sus particularidades, tiene sus detalles muy agradables, muy interesantes, y por otro lado también va a tener sus detalles que pues de pronto nos harán pensar el porqué de la conversión de un pueblo mágico, ¿no? O sea, de convertirlo en pueblo mágico. Eh, recuerden ustedes que Metepec se convirtió en pueblo mágico en el año del 2012. Acuérdense que les he platicado. Me dice Paula que no escucha. Espérame tantito. A ver, ya, perdón, les estaba intentando solucionar a los que no pueden escuchar todavía. Sí, yo entiendo, les platico, pues que sí, entiendo perfecto la parte de que no todos somos muy diestros con estas tecnologías. De hecho, les confieso que hasta esta semana yo empecé a utilizar esta aplicación, entonces pues también le voy descubriendo cositas, ¿no? Mira, puedo hacer esto, puedo dejar de compartir, puedo hacer aquello, pues lo voy descubriendo, pero la idea es irle probando, y sobre todo pues aprovecharlas lo más que se pueda, ¿no? De pronto, no sé por qué algunos no escuchan, y ahí tiene que ver con que o no le han subido el volumen a la computadora, al teléfono, o luego está activado que el sonido salga, por decir algo, por los audífonos, o que el volumen salga por otros medios, ¿no? Y ahí es donde se complica un poco. Pero bueno, les decía que Metepec se convirtió en pueblo mágico en el año del 2012. En ese sentido, acuérdense que en el 2012, en el 2015, bueno, particularmente 2012 y 2015, se nombraron muchos pueblos mágicos, porque, pues en efecto, no se habían nombrado durante los años 2011 o en el 2013 y 14, ¿no? Digamos, en estos 3 años no se hicieron nombramientos, y entonces pensemos que lo que ocurrió fue que se juntaron varios pueblos o más bien varios años para el nombramiento, perdón, de los pueblos mágicos. Hay que también hacer un poquito el análisis político, o sea, no dejemos de lado que pues Metepec está muy cercano a Toluca. De hecho, digámoslo así, es parte de la zona conurbada de la ciudad de Toluca, capital del Estado de México.
Y recordemos que en el 2012, pues el exgobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, se convirtió en presidente. Y entonces, no, digo, no lo comento solamente por buscar estas teorías de conspiración y nada por el estilo. Lo que pasa es que muchos de los pueblos del Estado de México, acordémonos que es el estado que más pueblos mágicos tiene, muchos de ellos se convirtieron en pueblos mágicos entre el 2012 y el 2015. ¿A qué voy? Pues que hay un evidente impulso turístico y un impulso económico por parte del gobierno federal para el mismo estado que bueno, pues tiene que ver, ¿no? Con compañerismo y todo ese asunto. Y aquí, digo, simplemente es un análisis político porque al final de cuentas no podemos dejar de tener claro que Metepec pues corresponde a un pueblo mágico. De pronto va a tener sus atractivos, sobre todo hacia la parte del centro de Metepec, sobre todo, pues hay igual a muchos, o más bien algunos espacios históricos, y que, bueno, hacia la parte hacia las afueras, hacia los alrededores, pues en realidad sí es un pueblo muy moderno, un pueblo con construcciones para nada monumentales, ni típicas, ni características, ¿no? O sea, o bueno, si lo queremos ver así, pues características de la zona, que es, ahora sí que tabique y cemento, prácticamente, las construcciones. Pero bueno, a lo que voy es esa parte, o sea, sus atractivos, como lo vimos hace 8 días con Mier, o como lo vimos también con Linares en su momento, sus atractivos van a tener que ver con elementos muy particulares, ¿sí? Metepec es famoso, creo que algunos lo saben, espero que la mayoría lo sepa, por su cuestión artesanal, por la parte del barro que se trabaja en el pueblo mágico, por los artesanos, y sobre todo por la producción de los árboles de la vida. Los árboles de la vida que bueno, se han convertido en una artesanía típica del pueblo hacia México, ¿sí? Es decir, en casi todos los palacios municipales de México, las oficinas de gobierno y todas, en casi todas tienen un árbol de la vida correspondiente a un obsequio por parte de algún artesano de Metepec o lo que sea. A lo que voy es un elemento decorativo que es característico en muchos espacios de México. Ahora, para no dejarlo pasar, por si alguien no sabe, no conoce, pues bueno, sepan o vean que Metepec lo vamos a tener a las afueras, insisto, de la ciudad de Toluca. De hecho, yo les insisto que Metepec funciona algo así como lo que fue o lo que es San Ángel para la Ciudad de México, Coyoacán para la Ciudad de México, mismo Xochimilco, o por acá Azcapotzalco para la Ciudad de México. Es decir, barrios, bueno, pueblos que se convirtieron en barrios, que no son o que no eran parte de la ciudad, pero que pues, la urbanización los fue absorbiendo y ahora ya están internos. Es más, Mixcoac para la Ciudad de México, acuérdense, era el antiguo pueblo de Mixcoac y actualmente pues ya es una colonia, ¿no? Un barrio mágico, una zona y una colonia como tal. Así podemos entender a Metepec en la parte de Toluca, ¿sí? Metepec con San Mateo, con Lerma y con los distintos espacios a los alrededor, pues prácticamente ya son todos ellos una una gran ciudad. Si se dan cuenta, bueno, para llegar a Metepec, pues ahí creo que ninguno tenemos duda, hay que tomar desde aquí, desde la Ciudad de México, hay que tomar la autopista México-Toluca. Por supuesto, pues cada quien es libre de tomar, así que
lo que mejor le convenga. En mi caso, yo siempre les diré que me parece que para ir a Toluca es demasiado cara la caseta o las casetas, la autopista como tal, y que al final de cuentas, pues la carretera libre no tiene mayor complicación, unas 2 o 3 curvas en realidad, pero no hay mayor complicación, entonces no vale la pena el gasto desde mi punto de vista. Entonces, pues bueno, van por constituyentes, ya sea que tomen la de cuota o la libre, y pues ambas los van a sacar hacia esta zona de Toluca, pasando las outlets de Lerma, ahí viene la desviación y entrarían al pueblo mágico de Metepec. Creo que los que vivimos hacia la zona poniente, pues nos conocemos otras rutas también, ¿no? A lo mejor las rutas pueden ser las mismas a donde deriva, es decir, casi todas llegan a la región de Lerma, pasando un poco la Marquesa. Pero bueno, ya todos dicen, pues te puedes ir por todo Centenario hasta llegar a Santa Fe y de ahí continuar. O luego se van por la parte de atrás, por San Mateo y por los pueblos, cruzan el desierto de los Leones, cruzan toda la montaña y tal vez, ¿no? Y entonces, insisto, hay muchas rutas desde esta zona poniente. La más fácil, por supuesto, va a ser siempre la autopista o la carretera libre. Ojalá que cuando terminen el tren México-Toluca, pues va a ser incluso yo creo que la mejor opción. Yo considero que esa sí puede ser la mejor opción, sobre todo porque, pues bueno, desde observatorio, tranquilos, sin el riesgo de las curvas, sin el riesgo de la autopista, casi estoy seguro, digo ahorita no lo tengo del todo claro, pero casi estoy seguro que va a haber una estación cercana a Metepec. De hecho, ahí en Lerma va a llegar el tren y es muy cercano al pueblo de Metepec. Entonces, digamos, va a ser otra ruta incluso para llegar a este pueblo mágico. Ahora, noten sobre todo, noten sobre todo que el pueblo mágico de Metepec se encuentra en el Valle de Toluca, que corresponde a uno de los valles más ricos agrícolamente en México. Digo, a ver, más ricos siempre es muy subjetivo, ¿no? Porque pues es que también dependerá mucho quién lo esté explotando, quién lo esté cultivando, con qué elementos y todo ese detalle, ¿no? Pero entre el Valle de Puebla, el Valle de México, el Valle de Toluca, el Valle de Morelos, la zona del Bajío, pues son valles con una gran riqueza agrícola que a su vez corresponden también a una gran riqueza lacustre. Y bueno, yo creo que tienen mucho que ver, es decir, el hecho de que haya bastante agua, pues nos permite ver, nos da el indicio de que hay mucho cultivo, ¿no? Pero ahí, sobre todo en Metepec, sobre todo en el Valle de Toluca, hay otro elemento que caracteriza mucho y que permite también que esta región, o que en esta región se pueda cosechar, se pueda cultivar y se pueda cosechar mucho producto. Y eso tiene que ver con el famoso volcán que está aquí, que se llama Nevado de Toluca, o bueno, que ahora se llama Nevado de Toluca, que en su momento se llamó Xinantecatl, ¿sí? Este volcán, cuando estuvo activo, fíjense, hace millones de años, vamos a ponerle miles, porque, pues quién sabe, los tiempos geológicos son bastantes, ¿no? Entonces, son muy largos. Entonces, miles de años, cuando estuvo activo, fertilizó toda esta zona de este valle y, por supuesto, eso hoy en día se sigue aprovechando. Sigue siendo una región muy fértil, gracias a toda la ceniza y a los elementos fértiles. Y bueno, pues eso permite evidentemente que combinado con toda la zona lacustre, con el río Lerma que pasa por ahí cerca a Metepec, pues se cultiven muchos productos. Ahora,
Aquí sí, digo, lo estamos viendo en el mapita, aquí sí hay que revisar o hay que tener en cuenta, sobre todo, la diferencia climática con el centro con el Valle de México, ¿sí? No es la gran diferencia, pero a los que van constantemente a Toluca se acordarán que lo primero que uno piensa cuando va para allá es que tengo que agarrar la chamarra, ¿no? Que tengo que agarrar un suéter. ¿Por qué? Pues porque es un espacio frío, que a pesar de que pueda hacer calor durante el día, normalmente en las tardes es fresco, hay mucho viento, es un lugar frío. Y eso tiene que ver con la altura, evidentemente tiene que ver con la altura. Ambos espacios, o sea, todo este espacio que está en el sistema montañoso del eje neovolcánico transversal, pues tienen una altura considerable con respecto al nivel del mar. Pero si ustedes se acuerdan, estando ahí en Mixcoac, desde la UTE, hay que ir subiendo montañas, subiendo la montaña, y ya que llega uno a la parte alta, continúa derecho y luego bajas la montaña, pero ya no bajas todo lo que subiste de este lado. Es decir, la Ciudad de México está a una menor altura que la ciudad de Toluca y que en ese sentido el pueblo de Metepec. Entonces, pues también eso condiciona el clima, condiciona por 1 o hasta 2 grados el clima que vamos a tener ahí en Metepec. Ahora, por otro lado, sí, igual, al igual que el Valle de México, rodeado por las montañas, ¿no? Por el Monte Tlaloc, los del Iztaccíhuatl, el Popocatépetl, el Chichinautzin, el Parque Nacional del Teposteco, Zempoala, el Ajusco, todo esto que estamos viendo, la Sierra de las Cruces y las Cumbres Nevadas, ¿sí? Todo esto rodea la Ciudad de México y permite un clima particular, pues igual en Toluca, rodeado por la serranía del Nevado de Toluca y la misma Sierra de las Cruces, el Ajusco y todo este espacio, que más bien su salida es hacia la parte del occidente, ¿no? Por donde entran todos los vientos a Toluca. Es importante porque si nos damos cuenta, pues se sigue viendo verde, un verdor característico. Ahora, noten esto, noten este mapa. Estamos más cercanos, es decir, con un zoom, en donde ya podemos ver la parte de Toluca, el centro de Toluca en esta zona, y pues prácticamente a unos 20 kilómetros tendríamos Metepec. Metepec, que su nombre se deriva de este cerrito, ahí donde tengo el puntero rojo, que espero que alcancen a ver, le voy a quitar tantito, ahí se alcanza a ver un punto verde en la parte de arriba. Ese cerrito prácticamente es como muy similar, digámoslo, como el cerro del Tepeyac, ¿no? Como el cerro de Guadalupe, en el Tepeyac. Ese cerrito es el cerro de los Magueyes. Y ese cerro de los Magueyes, o lo que ahora conocemos como el cerro de los Magueyes, en el náhuatl significa Metepec, o al revés, más bien, Metepec Metepec está en náhuatl. En español significa Cerro de los Magueyes. ¿Sí? Muy típico, muy característico. Y si se dan cuenta, miren, lo que les decía hace rato, a un lado tenemos San Mateo, tenemos el cruce del río Lerma también. Vamos a tener bueno, muy cercano también la Marquesa, la zona de la Marquesa, el área de las Ciénegas, o sea, es una zona pantanosa también, ¿no? Muy cercana, es una región pantanosa, y bueno, pues prácticamente se encuentra a las faldas del volcán Nevado de Toluca. Ahora, todas estas condiciones climáticas, todos estos elementos climáticos, nos van a permitir entender, bueno, climáticos y geográficos, nos van a permitir entender
el porqué de los asentamientos humanos prehispánicos y luego, por supuesto, pues de los asentamientos novohispanos, ¿no? De la conquista española, de la importancia de la conquista española en ese pueblo. Como les digo, pues las comunidades prehispánicas lo que van buscando son los lugares en donde la agricultura no sea complicada, y eso se da en lugares, en las zonas lacustres. Entonces, ahí quienes se van a establecer son los grupos matlatzincas, son grupos matlatzincas bueno, no destacan del todo, que no son muy famosos en México porque no tuvieron tantas conquistas, porque no fueron pueblos guerreros, porque pues más bien se dedicaron a la agricultura y a sobrevivir, ¿no? Que destacaron culturalmente hablando por compartir sus creencias con los grupos del centro, ¿no? Con los grupos mesoamericanos. Al final las deidades son las mismas y todo esto. También hacia finales del periodo mesoamericano, también aparecen los grupos otomís. Les estoy mostrando aquí un mapita, les estoy mostrando un mapa en donde podemos ver cómo vamos a tener a los otomís distribuidos en gran parte del centro del país. Y esto, bueno, a ver, hay que entenderlo, hay que caracterizarlo. A ver, me pregunta quién, alguien. Pilar dice que no está viendo las imágenes. Pues se supone, híjole, pues se supone que ya les debieron estar apareciendo las imágenes. A ver, les voy a dejar de compartir la pantalla. Que le oprima el icono donde estás tú, corazón. Bueno, ¿no? Ahí está. ¿Perdón? Entonces se supone que ahí ya les debe de aparecer a todos el mapita. Estás equivocada. Se supone que ya les debe de aparecer el mapa en sus pantallas. Luego también tiene que ver, hasta donde entiendo, tiene que ver con, pues muchas veces con el internet. Ah, perfecto, ahí dices que ya lo puedes ver. Pues ok, bueno, entonces les decía que estos grupos otomís, estos grupos prehispánicos, a diferencia de los mexicas, a diferencia de los mayas, de los zapotecos, que prácticamente se apropiaron de una sola región o de una región, digamos, toda junta, no, ellos se expandieron por gran parte de los valles centrales y bueno, ahora sí que derivó su cultura en un ámbito, ahora sí que el ámbito cultural religioso, sobre todo, centros religiosos de peregrinación, incluso algunos de ellos. Por ahí vamos a tener los de Tolimán, por ejemplo, hacia el estado de Querétaro, misma ciudad de Querétaro también estuvieron los otomís. Por supuesto, pues creo que son más famosos en la zona de Hidalgo, ¿no? Hacia Ixmiquilpan, Tula, Tulancingo, pero también, por ejemplo, los otomís se establecieron, algunos migraron y se establecieron en Huamantla, hacia la región de Tlaxcala. Ahí también hablan otomí y también tienen esta cultura y esta tradición. En Puebla sí hubo, sobre todo lo que pasa es que estuvieron bajo el yugo de los cholultecas y de los tlaxcalteca, entonces pues no destacaron tanto, pero también llegaron a los valles de Toluca, hacia la región del Valle de Toluca, ¿sí? Y entonces, en Metepec vamos a tener gente de habla matlatzinca,
gente que habla náhuatl y gente que habla otomí. Y esto, bueno, pues es para destacar también. Bueno, y también mucha gente que habla español, ¿verdad? La mayoría de ellos que hablan el castellano o el español. Muy bien. Miren, este es el cerro de San Miguel, perdón, no es el cerro de San Miguel, el cerro de los Magueyes, el cerro de Metepec. El cerro de Metepec, que está, digamos, hacia la parte de enfrente tendríamos Metepec y hacia la parte de atrás tendríamos dos poblaciones más que serían San Miguel Totocuitlapilco y San Mateo Coaxustenco. Ese sí me costó trabajo, Coaxustenco. Pero bueno, es decir, es un cerro que prácticamente funciona como frontera, que es una frontera entre estas poblaciones, pero que quien tiene el control del mismo cerro sería la población de Metepec. ¿De acuerdo? Y bueno, pues también es característico porque hoy en día todavía se mantienen, todavía se conservan los magueyes a los alrededores del cerro, grandes magueyes, por supuesto, prácticamente parece esto jardín botánico, y que, bueno, pues permiten ahora sí que nos permiten recordar o sea, nos permiten recordar justamente que el cerro se llama Cerro de los Magueyes o Metepec. Fíjense, desde ese cerro, visto con esta perspectiva que tenemos, pues igual se ve alto, pero no tanto. O sea, la verdad es que podría parecer un sistema de terrazas. Si lo vemos desde el aire, lo que vamos a ver es que pues es amplio la estructura del mismo cerro, ¿no? Que tiene, por supuesto, ya su capilla en la parte de arriba. Ahorita les voy a hablar de la capilla. Bueno, igual recuerden la capilla del Calvario. Al ratito hablamos mucho más de ella. Y que si nos paramos en la capilla del Calvario o en el mirador, sobre todo vean a las personas. O sea, la fotografía desde aquí parece que el cerro es muy chiquito, pero vean a las personas, dimensionen junto con ellas ahora sí que la grandeza y la altura del mismo cerro. Si nos paramos ahí, la vista que tenemos es esta, una vista panorámica prácticamente del pueblo de Metepec. A ver, no es una torre latino, por supuesto, pero es una vista muy alta, un mirador muy alto que nos permite darnos cuenta de todo lo que hay al frente, hacia la parte de enfrente. Y en este punto podemos entonces entender que tanto el cerro como la parte del centro que lo vamos a tener aquí de Metepec, pues son pintorescos, son atractivos, son característicos, tienen, si se dan cuenta, fíjense que es algo curioso que a mí siempre me ha provocado curiosidad allá en Toluca, pero hay palmeras, pero hay poco árbol de gran follaje, ¿no? O sea, se ve poquito, se ve chiquito. Oigan, chicas, ya se está acabando el tiempo. De hecho, ya me dijo aquí que tenemos menos de un minuto. Entonces, pues se nos va a cortar la llamada. Ahorita les vuelvo a mandar por el WhatsApp el ID y la contraseña de la nueva llamada que nos va a dar otros 40 minutos. Prometo que para la próxima clase valoraré pagar los 300 pesos que cuesta la aplicación para que todos podamos tener llamadas mucho más largas. ¿De acuerdo? Bueno, incluso le voy a colgar de una vez para que no corte la llamada.